La parashá número 51, la parashá Nitzavim, de pie, eso es lo que traduce, y la encontramos allí en Devarim 29:10 hasta el 30:20. Una parashá muy, pero muy, muy especial, muy importante. Yo pues he tenido la oportunidad de compartir con ustedes toda esta semana, ¿verdad? Algunas apreciaciones que he encontrado en la parashá y compartir allí pues algunas enseñanzas, ¿no? Y aquí en esta, ya hoy pues decidí tomar allí el último capítulo de la parashá y mirar allí los textos que se encuentran dentro del capítulo 30, verso 15 al 19. ¿Sí? Esa es la parte que vamos a estar nosotros estudiando en esta mañana de Shabbat, preciosa de Shabbat. Entonces, antes de leer la parte de la Torah, vamos a hacer la verajot correspondiente, ¿verdad? Para poder estudiar las palabras de la Torah. Entonces, vamos a hacerla. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu benipotav v'tzivanu al divrei Torah. Bendito tú, Adonai, nuestro Elohim del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado con respecto al estudio de las palabras de la Torah. Amén, bien. Entonces nos dice así el texto, dice del Deuteronomio o de Devarim 30:15 hasta el 19, dice: mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues te ordeno hoy amar a Adonai tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que Adonai tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis. No prolongaréis vuestros días en la tierra que vas a tomar, cruzando el Jardín para entrar en ella para poseerla. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén, ve amén. Ese es el texto que vamos a estar entonces estudiando en este hermoso día de Shabbat. Muy bien. Vamos a ver aquí como manera de tema, es nuestras elecciones, ¿sí? Podríamos también decidir nuestras decisiones. Y vamos a ver aquí una pequeña introducción. Las elecciones o decisiones que tomamos van marcando el rumbo y la experiencia de vida que pueden ser gratas o ingratas. Hay un porcentaje alto del fracaso cuando obedecemos a nuestra gratificación instantánea y somos egoístas al anteponer nuestras necesidades emocionales, físicas o materiales a los deseos del Creador para seguir sus reglas. Entonces, cuando nosotros nos confrontamos con esta realidad, yo creo que ya más de una vez hemos experimentado el fracaso cuando hemos hecho nuestros caminos, cuando hemos buscado nuestros deseos sin tener en cuenta los deseos de Hashem. Entonces ya hemos entendido muy claramente lo que sucede, lo que nos pasa. Entonces, al final de la parashá encontramos esta recomendación. Esto nos lo brinda la Torá, ¿sí? Y eso pues es para que nos vaya bien, ¿no? Les quiero resumir allí lo que nos dice Devarim 30:15 y 30:19. Entonces allí yo extraigo lo que vamos a estar tratando. Dice allí el 15: mira pues, puse delante de ti el día de hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y el 19 dice: la vida y la muerte coloqué delante de ti, la bendición y la maldición, y escogerás la vida para que viva tú y tu descendencia. Sí, entonces esta es la partecita o las dos partes que yo quiero pues tratar de ahondar un poco aquí en esta mañana preciosa de Shabbat.
ahí cuando se dice la vida y el bien, la muerte y el mal, Rabbi Yohanan dice acerca de este versículo. Desde el día que Dios pronunció esta declaración, el bien y el mal dejaron de emanar de su boca. Más bien, el mal viene por su cuenta a la persona que obra mal, y el bien llega a quien obra el bien. Esto implica, bueno, ok, entonces aquí hay algo interesante, o sea que aquí Rabbi Yohanan habla de que, de hecho, el Eterno ya estableció, por decir así, dos caminos. Este es el camino del bien, este es el camino del mal. La persona que coge el camino del bien, pues tiene estas retribuciones. Coge el camino del mal, igualmente tiene estas retribuciones, ¿no? Él ya no está ahí decretando constantemente, ¿verdad? O hablando constantemente. No, ya estableció, ¿verdad? Si haces esto, ¿verdad? Entonces recibes esto. Si haces esto o aquello, recibirás esto también. Pues tanto el bien como el mal. Si la persona obra el bien, entonces le va bien. Si la persona obra el mal, pues obviamente le va mal. Así de sencillo. Eso es lo que dice Rabbi Yohanan. Entonces esto implica escoger la Torá y una forma de vida diametralmente opuesta a ella. O sea, alguna de las dos. O se escoge la Torá o se coge una forma, ¿verdad?, opuesta a ella, una forma de vida opuesta a ella. Sí, o sea, no hay otra. Esto constituye nada menos que una elección entre vida y muerte. Vida y muerte. Entonces, ahí está bastante claro. Aquí es como si se resumiera estos dos caminos, sí, con estos dos términos. Vida, si coges Torah; muerte, si la rechazas y vives a tu manera. Ahora, yo creo que, pues obviamente, como muchos venimos del contexto de estar apenas aprendiendo Torah, conociendo Torah, porque no nacimos de casas, ¿verdad?, o de familias donde ya se estuviera viviendo Torah, se estuviera enseñando Torah, ¿sí? Nuestros ancestros se apartaron. Ustedes saben que nuestros ancestros se apartaron totalmente de los caminos de Hashem, y muchos de nosotros que hemos sido descendientes de judíos, fuimos asimilados totalmente, asimilados al punto de que perdimos la identidad. Y hasta ahora es que se está recobrando esa identidad, ¿sí? Hasta ahora es que se está recobrando esa identidad. Entonces, ¿por qué? Porque hemos vuelto otra vez a la Torá. Entonces, debido a eso, obviamente, hemos tenido momentos de aciertos, desaciertos, precisamente por el desconocimiento. Pero ahí es donde está nuestra gran tarea, ¿no? Nuestra gran tarea es conocer el camino de Hashem en los caminos en que andamos, ¿sí? O sea, conocer el camino de Hashem o la voluntad de Hashem en las decisiones que tomamos, ¿sí? Eso es importante allí. Estás tomando una decisión, a diario estamos tomando decisiones, ¿sí? Acordémonos que el título de esta enseñanza es Nuestras elecciones o decisiones. A diario estamos nosotros decidiendo. Entonces, la idea aquí es que si estamos decidiendo a diario también consultemos con Hashem, ¿verdad?, cuál es su voluntad al respecto de eso que estamos decidiendo, o de eso que vamos a hacer, ¿sí? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es su parecer? ¿Sí? Aquí es muy importante conocer qué piensa y qué opina Hashem de esto que yo voy a hacer, o esto que yo estoy, o he elegido, o he decidido. ¿Qué piensa Hashem? ¿Sí? Y eso irlo ajustando, ¿verdad?, a su voluntad, y para ello muchas veces hasta tenemos que renunciar a nuestra voluntad, ¿no? Renunciar a nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros deleites. O sea, tenemos muchas veces que renunciar a eso. Y cuando no hemos renunciado, entonces, ¿cómo nos ha ido? Cuando hemos hecho nuestros caminos, pues obviamente empieza a producirse el efecto contrario. En vez de vida, empieza a producirse, ¿qué? Muerte. O sea, encontramos allí problemas, situaciones, ¿verdad? Y todo, porque una decisión que tomemos, eso va a tener una reacción, si tarde o temprano, ¿sí? Entonces, las decisiones que estamos tomando hoy día van a tener una reacción, o vamos a coger el fruto de esa decisión que hemos hecho más tarde. Muy bien, aquí en el contexto que hemos leído,
vamos a hacernos esta pregunta. ¿Qué es vida entonces en este contexto? ¿Qué es vida? ¿Sí? Porque dice escoge la vida, ¿no? Entonces, si vamos al verso 20, verán ustedes que el verso 20 dice, para amar a Hashem, tu Dios, y escuchar su voz y aferrarte a Él, pues Él es tu vida, Él es tu vida. Y la longitud de tus días. Entonces, ¿qué es vida en este contexto? Hashem. Hashem es la vida. Hashem es la vida. ¿Sí? Entonces, eso tiene que estar bien claro para nosotros. Todo lo que Hashem nos brinda es eso. ¿Sí? Una vida eterna. Y puesto que Él es la vida, entonces podemos preguntarnos qué debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Y parece que estos mismos textos se contestaran, ¿no? O sea, el mismo texto se contesta, ¿no? Ahí dice, ya lo hemos leído, pero dice, amar a Hashem, escuchar su voz, aferrarme a Él. Ahí están, son tres cosas muy claves, bastante claves, que es importante tener bien claro hoy en esta mañana de Shabbat, ¿sí? Amar a Hashem, ¿qué es amar a Hashem? ¿Sí? ¿Qué es escuchar su voz? ¿Qué es aferrarme a Él? ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a ver estos puntos. Vamos a ver qué nos dicen los sabios al respecto de estos puntos. ¿Sí? Porque pues uno puede decir, yo amo a Hashem, sí, yo lo amo, yo lo quiero. Entonces vamos a ver esto, ¿qué es? ¿Qué significa esto? ¿Qué implica esto? ¿Sí? Entonces dicen nuestros sabios, amar a Hashem, nos enseñan que los sabios nos enseñan que debemos estudiar la Torá sin motivaciones ulteriores. ¿Ah? Imagínense, sin motivaciones ulteriores. O sea, que haya una motivación allí un poquito como rara, ¿verdad? Tales como, por ejemplo, recibir honores rabínicos. Una persona que estudia Torá por recibir honores rabínicos. Por recibirse de un título, por ejemplo. ¿Sí? Por ser aplaudido, por ser reconocido. Entonces allí tenemos un problema ya, ¿no? ¿Sí? Tenemos un problema allí. Ahí hay unas motivaciones ulteriores que hay que identificar muy bien, ¿sí? El deseo, por ejemplo, de fama, de aplauso, de reconocimientos, todo esto no aplica en amar a Hashem, ¿sí? Entonces, por definición, amar a alguien significa preocuparnos solo de permanecer aferrados al objeto de nuestro afecto, sin intereses egoístas de por medio, dado que el camino para llegar al amor del Eterno consiste en estudiar la Torá. Ese estudio debe ser exclusivamente por amor a esta, simplemente por amor a ¿qué? A la Torá. Quien estudia Torá con otras motivaciones se ama a sí mismo, no a la Torá. Y por lo tanto el amor a Dios permanecerá fuera de su alcance. Vea esto tan tremendo que dicen los sabios. Sí, esto lo saqué yo ahí del comentario del Jumás. Y es muy interesante, ¿no? Dice aquí, quien estudia Torah con otras motivaciones, se ama a sí mismo, no a la Torah. Y por lo tanto el amor al Eterno permanecerá fuera de su alcance. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estoy yo estudiando Torah? ¿Por qué estoy dedicando tiempo a la Torah constantemente? ¿Sí? Ahora, pues obviamente, persona que no estudia la Torah, pero simplemente la lee, pues tiene que hacer como que un esfuerzo mayor, ¿no? No se trata de leer, se trata de estudiar. Cuando uno ya estudia, entonces ya uno estudia en forma paralela, en forma horizontal, no en forma vertical, ¿sí? La Torá se estudia en forma horizontal, o sea, yo tengo que coger este texto, tengo que mirar cuál es el texto padre y mirar los otros textos que hablan del mismo tema, mirar aquí, mirar allá, ¿sí? Ampliar el concepto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo tengo que dedicarme a esa forma de estudio, ¿no? No puedo dedicarme a un estudio vertical, o sea, simplemente leer y ya, leer el texto y ya. No, yo tengo que cotejar ese texto con otro texto y mirar dónde este término, esta palabra también se encuentra y mirar qué es lo que quiere decir, ¿verdad? Así de esa manera horizontal. Los que estudian Torah horizontalmente, no verticalmente. Entonces, una persona que no ha llegado a este punto, pues
tiene que hacer el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo por conocer, por conocer. Ustedes saben que cuando uno ama, uno desea conocer a quien ama. Sí, si decimos que amamos a Hashem, pues nuestro deseo más profundo debe ser tratarlo de conocer. ¿Sí? Así como cuando amamos a alguien, cuando amamos a una persona, o cuando empezamos a amar a una persona, eso le investigamos, le preguntamos, la probamos, mejor dicho, ¿qué es lo que no se hace? Dura uno horas hablando con la persona de todos los temas sabios y por haber, de la familia, de lo que piensa de esto, de lo que piensa de la música, de lo que piensa de los pasatiempos, de lo que piensa del deporte, o sea, de todo. Uno quiere conocer bien a la persona a fondo. Entonces, asimismo, dicen nuestros sabios, los sabios nos enseñan que debemos estudiar la Torah y sin motivaciones ulteriores, tales como el deseo de recibir honores rabínicos, pero aquí definen la parte de amar, es preocuparnos solo de permanecer aferrados al objeto de nuestro afecto, sin intereses egoístas de por medio. ¿Sí? Entonces, debe ser exclusivamente por amor. El estudio a la Torah debe ser exclusivamente por amor. Quien estudia Torah con otras motivaciones se ama a sí mismo, no a la Torah, y por lo tanto el amor de Dios permanecerá fuera de él. ¿Sí? Entonces, yo creo que esto es muy, muy claro, ¿no? Hay personas que de pronto estudian la Torah o estudian en una yeshiva, pero ¿por qué? Porque quiere de pronto que el gobierno los mantenga. Se van para allá, para Israel, y saben que si estudiando Torah, pues el gobierno los mantiene. Allá le pagan a los estudiantes de Torah, y el gobierno los auxilia y les da un poco de preventas y cosas de esas. Entonces hay gente que dice, yo me voy a estudiar Torah porque ahí ya el gobierno me da a mí, me tiene que sostener, me tiene que dar casita y todo eso. Si esa es la motivación, entonces, perdidos. Estaríamos perdidos, ¿sí? Vamos a suponer que el gobierno quita todas esas prebendas. ¿Qué hace? ¿Sigue estudiando Torah? Seguro que una persona con esas motivaciones no sigue estudiando Torah. Dice, no, yo me voy a trabajar, entonces me voy a hacer aquí un negocio, alguna otra cosa. La persona que ama a Hashem, estudia Torah, le paguen o no le paguen, ¿sí? Sepan que le van a mantener o no, va a estar estudiando Torah continuamente. Que ama a Hashem, quiere conocer a Hashem, ¿sí? De una forma más íntima, más personal. Entonces, ese es el gran mandamiento, ¿no? Y aquí, pues, obviamente, nuestro santo maestro habló de eso, ¿no? Cuando le preguntaron cuál es el gran mandamiento de la Torah, el más grande mandamiento de la Torah. Él dijo, amarás a Adonai tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. El grande mandamiento. Entonces, cuando uno ama, desea de corazón conocer a quien ama. ¿Sí? Y si se dice amar a Hashem, ¿dónde lo podemos conocer? En la Torah. No hay otra, en la Torah. ¿Sí? Entonces, claro, hay otras cosas que uno puede alimentar, ¿no? Por ejemplo, el poder del asombro. Con el poder del asombro podemos alimentar el temor a Hashem, ¿sí? ¿Y cómo podemos alimentar el temor del asombro, o el asombro? Cuando tú ves un paisaje, cuando tú ves un volcán, cuando tú ves el universo, lo puedes visualizar, entonces, caramba, uno queda impresionado. Ese es el poder del asombro. Y el poder del asombro nos infunde a nosotros respeto y temor, ¿sí? Saber que estamos ante la inmensidad, ¿sí? Ante la kabod, la gloria de Hashem. Entonces, eso es otra forma de alimentar nosotros, ¿verdad? Esos sentimientos. Pero en sí, amar a Hashem implica conocerle. Así como cuando tú amas a alguien, cuando nosotros amamos a alguien, deseamos conocerlo en todas sus facetas. ¿Sí? Conocer a la persona, conocer al ser querido, al ser amado, en todo cuanto es, ¿sí? En todos los campos. Shalom, Diego, Shabbat Shalom, bienvenido a la clase. Shabbat Shalom, More. Bienvenido a la clase. Entonces, eso es lo que implica amar, y eso es lo que dicen los sabios. Aquí los sabios inmediatamente no le dicen nada más amar a Hashem es hacer esto y esto, no.
ellos dicen y señalan una cosa. Debemos que estudiar Torah y sin motivaciones ulteriores. ¿Por qué estudias Torah? ¿Verdad? ¿Por qué estás estudiando Torah? O sea, tenemos que preguntarnos por qué estamos estudiando Torah. ¿Qué motivaciones son las que tienes para estudiar Torah? ¿Ah? ¿Quieres que te reconozcan como un gran rabino, recibir honores? ¿Quieres que te aplaudan? ¿Quieres que te digan, wow, ¿cómo sabes? ¿Qué quieres? No. Aquí, o sea, si hay motivaciones ulteriores, entonces no podemos nosotros, porque eso es egoísmo. Entonces, de esa manera no se puede amar a Hashem. ¿Sí? No se puede amar a Hashem. ¿Sí? Entonces, si se estudia Torah, porque ese es el camino para amar a Hashem, entonces ese estudio debe ser exclusivamente por amor a la Torah, por amor a Hashem, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar Torah. ¿Sí? Amar la Torah para amar a Hashem. Todo eso va unido, es una sola cosa. Porque allí Hashem se nos revela, ¿sí? Cómo es Él, qué piensa Él, qué desea Él, ¿sí? Qué nos pide Él. Y eso es lo que uno pues, quiere saber de su amado o de su amada, ¿sí? Saber cuáles son sus gustos, saber qué anhela en su vida, saber qué quiere, ¿verdad? Saber su forma de hacer las cosas, de comportarse. Uno desea conocer a la persona en ese sentido. Entonces, asimismo, el estudio de la Torah nos muestra todas esas facetas de Hashem. Cómo Él es misericordioso, cómo es compasivo, cómo también es su ira, cómo es su juicio. Entonces, eso nos ayuda a entender, ¿verdad, Hashem? Y nos ayuda a amarle porque le entendemos, le comprendemos, porque le conocemos. ¿Sí? Y vamos a tener una intimidad más profunda con Él. Muy bien. Vamos entonces ahora a ver lo que es escuchar su voz. Escuchar su voz. ¿Sí? Escuchar su voz. Yo sé que ustedes en este momento, ahí donde están, ustedes escuchan muchos sonidos, muchos ruidos. Aquí yo escucho, por ejemplo, carros, porque aquí yo tengo la avenida, entonces escucho carros, escucho el que está vendiendo el peto, porque ahí él tiene una cosa que dice, y entonces pareciera que dijera peto, y entonces yo escucho todo eso en este momento aquí, escucho todo esto, ¿verdad? Escucho vehículos pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es escuchar a Hashem? Por ejemplo, ustedes están escuchando todo eso también, algunas otras cosas, ¿verdad? Diferentes tal vez a las que yo aquí les comento. Pero, ¿qué es estar escuchando a Hashem? Es ponerle, por ejemplo, atención a este shiur, a esta clase. ¿Sí? Porque ustedes saben que algo el Eterno va a hablar con ustedes, algo va a tratar de forma personal con ustedes. Ustedes no están aquí por casualidad. Ustedes hicieron clic allí porque el Eterno puso el querer como el hacer en ustedes para poder escuchar algo. Ustedes necesitan oír una palabra, una frase, algo que toque, ¿verdad? Allí algo que tú necesitas. Entonces, para eso tienes que prestar atención, no puedes distraerte, ¿sí? Y de eso se trata, escuchar la voz de Hashem, es estar atentos cada vez que nos miramos al espejo. Digan ustedes, ¿pero cuál espejo? Pues al espejo de la palabra de Hashem, ¿sí? Eso es. Entonces, porque la palabra de Hashem es como un espejo. Ustedes van a la palabra de Hashem y él a través de su Torah nos desnuda completamente. Allí él nos muestra nuestras intenciones, nos muestra nuestros deseos, nos muestra nuestros errores. ¿Sí? Eso es lo que hace allí, ¿verdad? El espejo, la palabra de Hashem. ¿Ah? Allí nosotros nos vemos reflejados y Él nos desnuda totalmente. ¿Ah? Es oír y hacer. Es estar atentos cada vez que nos miramos al espejo de la palabra de Hashem. Y es oír y hacer. ¿Sí? Entonces, la palabra de Hashem nos da una radiografía de lo que somos en este momento. En este momento de la vida, ¿quién nos puede dar una perfecta radiografía o ecografía, ¿verdad? O tomografía de lo que somos? En este momento, la Torah. La Torah de Hashem nos puede dar esa radiografía de lo que somos en este momento. De cómo nos encontramos delante de Él. De cómo son nuestros caminos. De cómo son nuestras motivaciones, nuestros deseos ante Hashem. ¿Sí? Entonces,
es como un espejo. Ahí nos vemos reflejados. Y Hashem nos muestra allí nuestros defectos, nuestras virtudes, ¿sí? Todo lo que somos estamos allí, en ese espejo de la palabra de Hashem. Es como cuando uno se mira a un espejo. Usted se mira a un espejo y usted se ve allí que está calvito, que está peludo, ¿verdad? Que ya está mechudo, que necesita cortarse el cabello, que necesita arreglarse, ¿verdad? ¿No? Allí esas espinillas, quitar todos esos. Bueno, en fin, usted se da cuenta ahí sus defectos, sus cualidades, y entonces así mismo es con la palabra de Hashem. Vamos a ver si esto es así o no. Vamos a ir a la carta de Jacobo o Santiago 1, 23 al 25. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra de Hashem y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. ¿Sí? Entonces aquí está hablando de que mirarse con la palabra es como mirarse en el espejo. ¿Sí? Allí el espejo te da una radiografía exacta de lo que eres en este momento. Exacta, pero si te vas y tú no tienes en cuenta lo que Hashem te dijo, te habló, te señaló, no tienes en cuenta el cambio que tienes que hacer, entonces es como si te miraste en el espejo, viste los defectos esos, pero no arreglaste nada. No arreglaste nada porque no entraste en la acción. Entonces, por eso allí, esta carta nos habla acerca de esa manera. Dice, pero el que mira atentamente a la Torá perfecta, a la Torá de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, la idea aquí es mirarnos, sí, en la Torá, mirarnos allí, y permitir que el Eterno escanee, ¿verdad? Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, escanee. A ver si todo está conforme al deseo de Hashem. ¿Sí? Y allí Él nos dice, ahí en la parte del cuerpo, vea, todavía estás haciendo esto. Oh, la parte del alma, mira, tus pasiones, tus deseos, mucho desorden. ¿Sí? Parte de tu espíritu, allí donde está tu razón, estás metiéndole allí cosas y filosofías todavía humanas, ideas humanas todavía, religiones ahí inventadas. Ojo, o sea, Él va escaneando y te va diciendo las cosas. Pero si tú no tomas rienda y tomas una decisión de cambio, de dejar, de abandonar, de transformarse, ¿sí? Entonces, no sirvió para nada. Te viste, sí, en el espejo de la palabra. El Eterno te escaneó y te dijo que estaba mal, que estaba enfermo y que había que arreglar. Pero si no tomas tú las decisiones para arreglar eso, entonces no, perdimos el año. Pero dice aquí que no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, entonces, ¿qué sucede? Serás bienaventurado en lo que haces. O sea, si tú vienes y Hashem te dice y te habla algo específico, ¿verdad? Que tienes que hacer, ¿sí? Abandonar, olvidar, renunciar, lo que sea, entonces vas a ser ¿qué? Bienaventurado. Bienaventurado. Eso es escuchar su voz. Escuchar su voz es cada vez que vas a la Torá, vas con la expectativa de que Hashem te enseñe, de que Hashem te muestre. ¿Sí? Y cuando vas con ese deseo, vas a escuchar su voz. Allí está la voz de Él. Ahí están los deseos de Él. Ahí están los anhelos de Él para nosotros. Entonces, si tú vas con eso, con ese objetivo, pero con el objetivo sí, no solamente de escuchar, sino también de hacer lo que Él te pide, entonces serás bienaventurado en lo que haces. Tendrás éxito en lo que haces. Serás bendecido en lo que haces. Así es de fácil. ¿Sí? Entonces es poner un poquito de nuestra voluntad, y una vez que el Eterno viene y hace ese trabajo, ¿verdad? Esa tomografía, esa ecografía, esa radiografía de nosotros, y nos muestra y nos dice, miren aquí, donde usted tiene el problemita, vea. Sí, entonces nosotros trabajemos sobre esa área. ¿Sí? Eso es escuchar la voz. Escuchar su voz es eso, no simplemente escucharla y ya no, sino tomar riendas. Si Él te dice algo que tienes que hacer, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, porque ese es el que hace es el que hace la voluntad del Eterno. El que escucha y no hace, no está haciendo la voluntad del Eterno. Y entonces ahí escuchar su voz, ¿verdad? Es estar
prestos, está atentos a lo que Él nos instruye para nosotros poner por obra, poner en acción lo que Él nos instruye. Bien, entonces ya vimos lo que es amar a Hashem. Ya vimos ahora lo que es escuchar su voz. Y ahora la otra palabra que encontramos aquí es aferrarme a Él. Aferrarme a Él, ¿sí? Eso es lo que dice allí, ¿sí? Dice el texto que leímos. Dice, verso 20, amar a Hashem, tu Dios, y escuchar su voz y aferrarte a Él, pues Él es tu vida y la longitud de tus días. Dice el verso 20 del capítulo 30 de Devarim. Entonces, vamos a ver ahí qué es aferrarse a Él, aferrarse a Hashem. ¿Qué es? La palabra ahí, en hebreo es dabak. Dabak. Dalet, Bey y Kof. Dabak. Y cuando lo vemos allí en su concepto amplio, su definición amplia, es asirse, es adherirse, es agarrar, es juntar, es ligar, es apegarse, es pegar, es perseguir, es unir, es ser uno. Eso es. Eso es. ¿Ustedes no se han dado cuenta que cuando uno ama a alguien, uno ama y uno constantemente está allí con la persona y constantemente está hablando y constantemente está intercambiando y constantemente está, ¿no? Que se vuelve eso tan constante y tan necesario que uno ya no aguanta que la persona viva por allá lejos, ¿sí? Uno quiere ya tenerla cerca. Entonces ese amor hace que uno diga, no, yo sinceramente, vea, quiero invitarte, que comamos algo especial, y entonces allí en la cena especial viene uno, abre allí un cofrecito, y ese cofrecito tiene un anillo, y ese es un anillo donde uno compromete a la persona y le dice, mira, yo quiero que te cases conmigo. ¿Por qué? Porque te amo tanto que no puedo no soporto que estés lejos, necesito que estés aquí conmigo, que estés cerca para siempre. Y entonces, ¿qué sucede? Pues uno se casa con la persona. Uno hace la jupá con la persona. ¿Sí? ¿Para qué? Para quedarse con la persona para siempre. ¿Por qué? Porque uno la ama, uno la quiere y quiere tenerla a su lado. Entonces, aquí me entregaron un anillo, vea. Entregaron un anillo, ya. Están prestando atención a lo que estoy diciendo. Me entregaron un anillo aquí, un anillo con un corazón, vea. Entonces, eso es debak. Aferrarse a Él, ¿sí? Hacer un vínculo irrompible, es luchar por hacer que cada célula de nuestro ser determine ser parte de Hashem, cada célula, que todos mis deseos, anhelos, pensamientos y acciones sean hallados en sus caminos, wow, vea esto, sean hallados en sus caminos, o sea, que sean de su más absoluto agrado. Que Él pueda decir de nosotros como hijos que Él se agrada de nosotros. ¿Sí? Que podamos decirle a Hashem, yo quiero que tú te agrades de mí. Es más, que te rías de mí, que te goces conmigo. De lo que yo hago, de lo que yo pienso, de lo que yo estoy llevando a cabo. O sea, que tú sientas agrado. Yo quiero eso y que me lo hagas saber. Yo quiero saber que te estoy agradando en todo. ¿Sí? Entonces, por eso es allí. Esto es un vínculo irrompible. Es luchar por hacer que cada célula de nuestro ser determine ser parte de Hashem. ¿Sí? Que todos mis deseos, que todos mis anhelos, pensamientos y acciones sean hallados en sus caminos. ¿Por qué digo allí en sus caminos? No en mis caminos, porque es que muchas veces hacemos lo nuestro y esperamos que Hashem, ¿verdad?, actúe. Hacemos lo nuestro y decimos, Hashem tiene el control. ¿Sí tiene el control? No, nada de eso. Nada de eso. Yo estoy haciendo como yo quiero y como yo pienso y como yo, ¿sí? Creo que es y no así como piensa Hashem. No. Ya no tengo, Hashem no tiene el control lo tengo yo. Y entonces voy a pagar las consecuencias de mis decisiones. ¿Sí? No, aquí la idea es que lo que yo voy a determinar, hacer, pensar, inclusive mis motivaciones tienen que estar aferradas a Hashem,
tiene que estar de acuerdo Hashem. O sea, todo eso tengo que ponerlo a la voluntad de Hashem. ¿Sí? De tal manera que sea de su más absoluto agrado lo que yo haga. De su más absoluto agrado. ¿Sí? O sea, es tener esa dimensión, tener esa capacidad de hacer que todo lo que hacemos le agrade a Hashem. Que Él pueda decir de nosotros, vean, me agrada, o sea, me agradas. ¿Sí? Mi alma se complace en ti. ¿Sí? Eso es cuando, por ejemplo, le hacíamos algún oficio a nuestra madre, ¿verdad? A nuestro padre, y él veía y caramba, que eso quedó súper bien. O sea, le agradamos porque lo hicimos hasta de pronto un poquito más de la cuenta, y lo hicimos mucho mejor de lo que usualmente lo hacemos. Más o menos es algo así. Pero es agradarle a él, que sienta agrado de lo que nosotros estamos haciendo, de la clase de vida que estamos llevando. ¿Sí? Y por eso digo allí, que nuestras acciones sean halladas en sus caminos. Quiere decir eso, o sea, que todo esté acomodado como Él quiere, no como nosotros queremos. Que las cosas se hagan como Él quiere, no como yo pienso. Que las cosas las determine Él, no como yo decido. Y que sean de su más absoluto agrado. Les referí esta semana a ustedes un texto allí que encontramos en Amós 3.3. Amós 3.3 dice: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y andar esos caminos es estar de acuerdo con Hashem. No es que Él esté de acuerdo conmigo. No, aquí no se trata de que Hashem esté de acuerdo conmigo, con mis decisiones, con lo que yo hago, no. Y pues Él tiene el control. No, señor, así no es. Cuando yo hago mis decisiones y mis caminos, Él no tiene el control. Él no tiene el control. Lo que sí vamos es a pagar las consecuencias de nuestras decisiones, eso sí. Las consecuencias de nuestras decisiones sí las vamos a pagar. ¿Sí? Entonces, aquí cuando dice andarán dos juntos si no estén de acuerdo, es hacer lo que Él quiere. Hacer lo que Él quiere. ¿Sí? Y aquí es donde encontramos nosotros una declaración tremenda de nuestro Santo Maestro, y aquí concluyo, ¿verdad? Y es cuando Él dice ahí, en Yohanan 10:30, dice: yo y el Padre uno somos. Vea eso tan tremendo. Es una declaración, pero magnífica, grandísima, profunda. Uno somos. Aquí los que interpretan mal esto, pues obviamente dicen, no, pues entonces aquí se hizo como Dios, aquí se hizo como el mismo Padre, aquí se hizo el mismo Padre. No. No se trata de eso. Los que tenemos hijos sabemos que hay muchas actitudes en nuestros hijos que son idénticas a nosotros los padres. ¿Sí? Idénticas, las actitudes, sus ademanes, ¿sí? Muchas veces se vuelven idénticos a los de uno. Cuando aquí dice Yeshua, yo y el Padre uno somos, es porque Él hace la absoluta y perfecta voluntad de Akadosh Baruj Hu. Eso es lo que quiso decir aquí. ¿Sí? Creerlo a Él es como ver a su Padre. Ver las actitudes de su Padre, los ademanes de su Padre, las obras de su Padre, ¿sí? Las acciones de su Padre, la sabiduría de su Padre. Verlo a Él es, porque Él dijo, le dijo, creo que a alguno de sus discípulos le dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero no que Él sea el Padre, no, para nada. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque Él hace perfectamente la voluntad del Padre. Eso es todo. Sí, acuérdense ustedes que hubo un patriarca, creo que fue Abraham, creo que fue Abraham, que tuvo a Isaac. Isaac era la réplica de Abraham. Y creo que fue Abraham el que dijo que él deseaba tener señales de vejez. ¿Sí? Porque si no, entonces lo confundirían con su hijo Isaac. Y entonces cualquiera podía darle, ¿verdad?, el lugar y el honor a Isaac, ¿verdad?, como si fuera el padre. Pero no. Aquí Abraham fue muy claro y dijo: yo quiero mostrar señales de vejez para que sepan quién es el más viejo y quién es el verdadero padre, ¿no? Entonces eso nos dice como el Midrash, ¿no? Pero fue Abraham el que deseó eso y le pidió a Hashem que se vieran señales de vejez para hacer la diferencia entre él y su hijo. Entonces, más o menos es lo mismo aquí. ¿Sí? ¿Aquí por qué? Porque el hijo siempre trata de replicar a su padre, ¿sí? O la hija a su madre. Entonces,
Por eso él dijo, yo y el Padre uno somos. Él hacía la voluntad del Padre, él pensaba como pensaba el Padre y hacía las obras del Padre. Entonces, eso se llama ¿qué? Aferrarse a él, aferrarse, asirse, adherirse. Miren que el concepto hebreo dabak significa unir o uno, ser uno. Ser uno, en vez de ser dos, no, es uno. Aferrarme al punto de ser uno con Hashem. Pero para ser uno con Hashem hay que hacer es lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Lo que Él determina, no lo que yo decido. Entonces, eso es lo que yo quería dejarles a ustedes, ¿verdad? Aquí, cuando se dice, escoge la vida, escoge la vida. La muerte y la vida están delante de ti, escoge la vida. ¿Quién es la vida? Hashem. Y entonces, cuando allí nos dice que Hashem es la vida, entonces se nos habla allí de esas cositas, ¿verdad? Que tenemos que hacer para aferrarnos a esa vida, ¿sí? Que amar a Hashem, escuchar su voz y aferrarte a Él, porque Él es tu vida. Entonces, si Él es nuestra vida, hay que amarlo, hay que escuchar su voz y hay que aferrarse a Él. Entonces, por eso quise desarrollar con ustedes estos tres temitas, lo que es amar a Hashem, escuchar su voz y aferrarse a Él. Que el Eterno nos ayude, ¿verdad? Que el Eterno nos guíe y nos permita, pues, aferrarnos al punto de que Él pueda decir de cada uno de nosotros, tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada, mi hijo amado, en quien mi alma se complace. Que el Eterno pueda decir eso de nosotros. ¿Pero por qué? Porque nos hemos aferrado de corazón a Él. Amén, ve amén. Amén, ve amén.